Hola, hola a todos. Pero muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a este Go Labs de todos los miércoles. De verdad estamos muy felices de contar con ustedes. Ya son más de 530 personas que se conectan por lo general para podernos ver, que están vinculadas a nuestro canal de YouTube. Y eso quiere decir que nuestra comunidad sigue creciendo y sobre todo los profesionales que se dedican a la gestión de riesgos, a la gestión de la seguridad, a la mejora continua en las organizaciones, a hacer que en las empresas se potencien procesos, se potencien personas, están todos los días haciendo algo para que todas estas buenas prácticas realmente sean súper chéveres en las empresas y que realmente generen valor. Nuestro único objetivo con estos Go Labs es hacer que Latinoamérica sea más productiva, sea más competitiva cada día y que literalmente ojalá podamos generar un montón de empleo y hacer que los procesos en las organizaciones sean mucho más eficientes, con un nivel de calidad más alto, que sepamos cómo gestionar riesgos y cómo literalmente todo esto puede llegar a impactarnos de alguna manera en el futuro con todo esto que hacemos. Entonces les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un show muy chévere, un show que lo queríamos hacer hace un montón de tiempo y muy probablemente tú vas a encontrar videos adicionales que estamos haciendo. Y hoy quiero que nos centremos muchísimo en lo que de alguna u otra manera nosotros, los profesionales, ¿sí? Que estamos en las organizaciones ungiendo de cualquier manera, como líderes de esos sistemas de gestión, como oficiales de cumplimiento, como líderes OEA, como gerentes de riesgos, como gerentes de seguridad, como quienes estamos involucrados en esas buenas prácticas que ayudan a la calidad y a la seguridad en las organizaciones, en donde literalmente tengamos herramientas que podamos aplicar a estas empresas, pero algo que yo siempre, digamos que le quiero contar a todos y es que no se vuelvan herramientas ladrilludas, digamos que sean difíciles de entender, que no sean herramientas literalmente que solo las entiende el que las escribió, que no sean herramientas literalmente en donde no pueda pasar lo que he sugerido siempre, y es que logremos hacer que todos los procesos de las empresas, los departamentos, las áreas, logren trabajar para el líder de ese proceso de mejoramiento o de ese sistema de gestión o de esa gestión de riesgos, ¿sí? He visto, digamos que en muchos roles, como nosotros desde el punto de vista del análisis de la gestión de riesgos, pensamos que los riesgos son encapsulados y que solo simplemente es un cuarto donde dice prohibido el paso y que nadie más entre. Creo que no. La gestión de riesgos para un buen analista de riesgos, no importa el rol que ocupa dentro de la organización, es saber cómo adquiere la información necesaria de cada uno de los líderes de proceso. Es como, y tal vez como lo hemos visto en un montón de teorías, como de alguna u otra manera el contexto que nosotros vivimos en el día a día, sobre todo el contexto interno de la organización, lo entendemos desde los procesos, desde las personas, desde los productos, desde el mismo core de negocio, que de alguna u otra manera nos permiten a nosotros como líderes de esos procesos, como líderes de ese sistema de gestión, de esos programas de seguridad, hacer que realmente sucedan, hacer que realmente la gestión de riesgos que me va a llevar a implementar estrategias de seguridad, ¿sí? Sean literalmente salidas o que nacen, que sean entradas más bien, de ese análisis que hacemos en cada uno de los procesos. Entonces yo quiero que te lleves esa primera reflexión porque para mí es muy importante que más allá de cualquier teoría que tú consigas, de cualquier teoría probada, de cualquier metodología que muy probablemente tú estés orientando, digamos que son muy chéveres, ¿sí? Y son muy de libro y tienen un montón de cosas, pero en la verdad y en la práctica, todos los que estamos acá sabemos que aquí el comportamiento es diferente y que más allá de tener una supermatriz de riesgos, es literalmente hacer que las personas que pertenecen a la organización vivan estas buenas prácticas y muy probablemente hagan que en el futuro no se vaya a presentar ningún tipo de riesgos dentro de los procesos que nosotros desarrollamos en el día a día. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que nosotros de alguna u otra manera lo podamos llevar, lo podamos tener para que efectivamente podamos gestionar algo muy cool y algo muy chévere dentro de las organizaciones. Hoy vamos a hablar
sobre una teoría o sobre teorías de la gestión de riesgos corporativos y lo llevamos a este nivel hablando desde los anillos de seguridad, en donde muy probablemente tú en muchos entrenamientos y en muchas de la información que hemos divulgado con ustedes hemos hablado siempre de eso. Y no desde una teoría puntual escrita por alguien, probablemente sí en varias de las tesis que nosotros hemos planteado, como en otros autores que también se han arriesgado a hacer unas cosas muy interesantes con esto. Quiero que lo analicemos siempre desde el nivel del proceso y desde el nivel de la gestión que ejecutamos dentro de las empresas, entendiendo siempre que la seguridad, la facilitación y la confianza siguen siendo esos pilares, ese enfoque y ese espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministros, entendiendo, y ojo acá todos, que la cadena de suministros no solo hace parte de la logística de una organización, sino hace parte del todo. Existen fábricas de servicios, existen fábricas de productos donde de alguna manera u otra siempre vamos a encontrar una cadena de suministros que se estructura, que se engrana y que hace que realmente todos estos procesos funcionen de una manera muy adecuada, coherente y en donde en cada uno de esos eslabones de la cadena de suministros, pues que nosotros podamos validar que efectivamente existen procesos, protocolos que impactan en la calidad del proceso, en la calidad del producto, en la seguridad del proceso y en la seguridad de la cadena de suministros. Entonces, siempre va a ser muy importante que esa seguridad, la facilitación y la confianza con que desarrollemos todo esto impacte de alguna manera muy fuerte en eso que nosotros vamos a implementar desde la gestión de riesgos con una que otra teoría que nos permita a nosotros implementar muy buenos programas de seguridad dentro de la organización. ¿Listo? Hasta ahí vamos, digamos que entendiendo varias cosas. Pienso yo que un riesgo es tan limitado como de quien no impone controles. ¡Guau! Y ojalá no, esto no es para que se nos estalle pues el cerebro analizándolo, pero digamos que tiene un nivel de análisis importante. Un riesgo, literalmente, para que pueda suscitarse, pueda llegar a su nivel de éxtasis de materialización producido por una amenaza, como siempre lo hemos analizado, literalmente se va a limitar hasta donde literalmente no haya una imposición de controles, ¿cierto? Cuando un riesgo evidencia que tiene muchas puertas abiertas, pues obviamente el límite va a ser hasta cuando alguien pueda analizarlo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que los riesgos realmente nosotros los podemos limitar y de hecho en muchas teorías tú has encontrado que los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan, los riesgos se controlan y demás. Creo yo que también podemos llevarlo al tema de la limitación de los riesgos. Muchas veces, y aquí me quiero ir un poco con la teoría que muchos de nosotros tal vez tenemos, y es que efectivamente hay teorías que nos hablan sobre algo que denominan el apetito del riesgo. Entonces el apetito del riesgo va orientado a eso, oiga, ¿qué tanta hambre de riesgos tengo yo? ¿Hasta dónde yo me voy a permitir saciarme? ¿Y cuándo ya voy a sentir llenura? ¿Sí? Y es como yo lo asocio siempre a eso. Entonces el apetito del riesgo de una organización se va a permitir hasta tanto tomar riesgos y hasta dónde no se va a permitir tomar riesgos, hasta dónde se limita, hasta dónde va a permitir que literalmente exista algo que no permita que suceda ese riesgo o que se amplíe mucho más, es decir, controles frente digamos que a todas esas estrategias o programas de seguridad que muy probablemente estamos implementando en las organizaciones. Entonces es muy importante que lo tengamos de pronto en el radar y que validemos que de alguna u otra manera esta premisa puede ayudarnos a gestionar un montón de riesgos dentro de las organizaciones. Teoría de gestión de riesgos. Y aquí es donde quiero que probablemente tú te permitas desaprender, te permitas explorar temas que tal vez hoy quisimos traerlos de una manera diferente, pero sobre todo sacándolo un poco de la teoría académica en la cual están escritos. Lo que quiero es que literalmente hoy nosotros como profesionales de todas estas herramientas podamos tener elementos para que cuando vayamos a hacer nuestras capacitaciones, para que cuando vayamos a hacer nuestros entrenamientos, para cuando vayamos a realizar comités de gestión de riesgos y continuidad, sepamos cómo abordar a las personas que no están todos los días en esta industria.
¿cierto? Para que podamos ayudarlas a que literalmente identifiquen esas variables que muy probablemente se pueden transformar en algún momento en riesgos. ¿Listo? Entonces, frente a estas teorías de gestión de riesgos, vamos a arrancar con una muy interesante que encontramos, y de hecho porque hay muchos autores, de hecho hay solo un autor, digamos que autónomo, que tiene de pronto como una iniciativa que habla de las capas de la seguridad o las capas de defensa, y donde de alguna u otra manera estas capas de defensa empiezan a orientarse desde la prevención, desde la detección, desde la respuesta y desde la mitigación, en donde muy probablemente cuando tú empiezas a analizar una organización, tú empiezas a analizar un proceso. Y ojo acá, detente un momento. Recuerda que la gestión de riesgos en una organización es transversal. De hecho, alguna vez teníamos un debate en un congreso donde yo les mencionaba, tal vez no es tan transversal, tal vez es muy vertical, ¿cierto? Porque probablemente la verticalidad hace que dependiendo del análisis o el enfoque que nosotros le demos a la gestión de riesgos, nosotros podamos analizarla desde otra óptica. Nosotros vamos a encontrar riesgos analizados desde simplemente un producto no conforme. Vamos a analizar riesgos simplemente desde el tránsito de un vehículo de un punto A a un punto B, ¿cierto? Vamos a encontrar gestión de riesgos con los controles de acceso dentro de una organización, etcétera. Entonces es tan transversal o es tan vertical, como les he comentado hace un rato, que de alguna u otra manera todas las medidas de prevención que yo implemente van a generar cultura. Todas las medidas de prevención son previas a cualquier tipo de acción que se puedan, digamos que llegar a detectar en algún momento. Por eso en segunda instancia está la detección, en donde de alguna u otra manera nosotros tenemos que validar si efectivamente la prevención, la amenaza ha roto ese primer anillo, ha roto esa primera capa de seguridad, que va a hacer que de alguna u otra manera la prevención no fue suficiente, se ha detectado un riesgo y hay una respuesta inmediata, es decir, la implementación de un control que va de alguna manera a detener el riesgo, a detener su materialización o a detener su impacto, y luego una correspondiente mitigación. Entonces quiero que empieces tú en las notas que estás tomando de cómo nosotros de alguna u otra manera empezamos a notar que esas capas de defensa van a ir orientadas dependiendo del análisis de riesgos que yo esté haciendo en una organización. Y de hecho, pilas. Yo no quiero que probablemente tú te vayas a las capacitaciones que haces o a las orientaciones de seguridad que haces o a las orientaciones de gestión de riesgos que tú desarrollas en las empresas, a que tú probablemente te vayas con teorías que solo entiendes tú o que solo las entiende el que las escribió en el libro. Recuerda que tú tienes que entender el contexto de la organización, entender cómo ella va a mitigar riesgos, así como tenemos core de negocios o sectores de la industria en donde literalmente, digamos que el abanico de posibilidades de materialización de riesgos son infinitas, y en donde por eso nosotros los que nos dedicamos a implementar estas buenas prácticas tenemos que ser muy estratégicos y muy probablemente creativos para saber literalmente cómo yo llevo todas estas herramientas de seguridad a eso. Ojo acá, tú has encontrado, y muy probablemente es tu empresa, donde tienes una super matriz de riesgos en un Excel, una matriz de riesgos 100%, desde 100 columnas, con 100 variables que tú literalmente no has podido entender y tener claras, ¿cierto? Y tal vez cuando tú se la vas a entregar a quien administra un proceso, no la va a entender tampoco. Y ahí automáticamente, ¿qué ocurre? Automáticamente ocurre que se vuelve simplemente una matriz de Excel sin gestión, sin que se hayan trabajado todos los módulos o etapas en donde la gestión de riesgos tiene un impacto bastante importante. Entonces, por eso es muy, muy importante que cuando estemos gestionando riesgos, pues literalmente entendamos el contexto. Muchos de los que estamos acá, y tú, has estudiado un montón de cosas, tienes una experiencia vasta, pero ¿cómo yo hago que eso que he estudiado tan juiciosamente, en donde me he certificado, y eso que conozco tanto en esa experiencia, lo transformo, lo mezclo para entregar un producto muy chévere a la organización, para que realmente la gestión de riesgos en las empresas sea de verdad?
no sea una matriz de Excel más como las que muchos de nosotros conocemos. Bien, entonces yo quiero que tú lo vas entendiendo desde algo muy básico, desde esas capas de defensa como te lo estoy mencionando, y tal vez desde ahí podemos empezar a hacer cosas increíbles dentro de las organizaciones en este momento. ¿Listo? Vamos con una de las teorías que más me gusta, no simplemente porque la escribí, digamos que para la presentación de varias tesis que he realizado, sino porque realmente al estructurarla, encontramos nosotros que hay muchas teorías que nos permiten potenciarla y asemejarla a una muy buena práctica dentro de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, quiero que validemos lo siguiente. Es una teoría basada en anillos de seguridad desde la organización, desde muchos aspectos y en donde este nivel de riesgos corporativos se basa en esquemas bastante, digamos que interesantes frente a la organización. Inicialmente nosotros tenemos que entender que toda organización se basa en etapas en donde existe una estructura estratégica, una estructura táctica y una estructura operacional, ¿cierto? Entonces, cuando la organización desde lo estratégico quiere llevar realmente una buena gestión de riesgos, esto quiere decir que la gestión de riesgos aporta a la organización. Y aquí yo sé que vamos a entrar en un debate tremendo y para todos los que tengamos debate, escríbenos. Escribe ahí en YouTube o escribe aquí en el chat y conversémoslo porque aquí es donde literalmente construimos conocimiento. Y es sobre todo en la gran diferencia en donde muchas veces en nuestras expresiones tenemos que validar hacia dónde nos lleva la gestión de riesgos y hacia dónde nos lleva la seguridad. Porque en algunas ocasiones evidenciamos empresas o evidenciamos profesionales que tienen esos términos de una manera como con similitudes, como que los apropian de alguna manera donde es lo mismo y demás, pero tal vez en la teoría no es lo mismo. En la práctica no pelees con los procesos. No vayas a decirle, hey, un momento, no, ¿cómo vas a confundir gestión de riesgos con seguridad? Es que es muy diferente. Whatever. Lo que nosotros tenemos que hacer es que eso suceda dentro de la empresa y ahí vamos a debatir un montón, ¿sí? Porque hay muchos libros, hay muchas teorías, hay muchos gurús, entre comillas, que han hablado del mismo tema. Pero aquí lo que yo quiero es que entendamos que la gestión es una sola. La gestión en una organización hace parte de hacer que sucedan las cosas. Por eso cuando nosotros estamos desarrollando proyectos de gestión de riesgos en alguna empresa, la gestión prima y la gestión va asociada a la estrategia. Si nosotros hacemos que nuestra gestión de riesgos vaya alineada a los controles operacionales, que es a los controles estratégicos que la alta dirección está empezando a implementar, le pegamos al blanco. Entonces, cuando tú vas a empezar a elaborar todo un modelo de gestión de riesgos, no pienses que es solo para un proceso. Piénsalo desde ese nivel estratégico. Hay que entender que estos procesos son sistemáticos. Cuando nosotros hablamos de que son procesos súper sistemáticos, es que literalmente tienes que agarrarte de una teoría. A más B es igual a C. ¿Ya? Para que en el primer análisis de gestión de algo, de un resultado que realmente te permita a ti hacer ¿qué? Un análisis. Involucra a las partes interesadas. Cuando nosotros estamos involucrando a las partes interesadas, pues de alguna u otra manera estamos analizando que efectivamente podemos desarrollar procesos o protocolos que nos van a permitir validar quiénes literalmente de alguna u otra manera pueden llegar a ser responsables o no de algunos procesos dentro de la organización. Entonces, si nosotros logramos validar eso, identificarla sobre todo, podemos saber de alguna manera quiénes pueden ser las posibles amenazas o generadoras de algunos riesgos. Entender el apetito del riesgo a nivel estratégico dentro de la organización. Esto es supremamente importante. ¿Y por qué va a ser importante entender el apetito del riesgo? Porque de alguna manera también nosotros tenemos que entender que todas las organizaciones son totalmente diferentes. Todas las organizaciones no tienen el mismo apetito del riesgo. Todas las organizaciones tienen apetitos de riesgo diferentes y si tú vas a utilizarlo, me voy rápido a teorías, hay empresas que utilizan temas relacionados al riesgo inherente y al riesgo residual, otras organizaciones se van por teorías orientadas a la amenaza, por la vulnerabilidad, por la consecuencia, otras organizaciones se van orientadas a la probabilidad por el impacto o por la consecuencia, independiente de lo que sea.
en todas, mira, te lo juro, en todas tú puedes hacer análisis del apetito del riesgo. Cualquier organización, ve, siéntate, pregúntale tú al gerente, hola gerente, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Hasta dónde se quiere arriesgar? Listo, has analizado el apetito del riesgo. Entonces, por eso es muy importante que todas las herramientas que tú conozcas, que todas las herramientas que tú has estudiado, de hecho, aquí te boto un tip rápido, estamos diseñando un programa de gestión de riesgos y seguridad bastante importante y bastante chévere en nuestra plataforma de educación. Pronto te vamos a ir contando un poquitico de eso porque vamos a empezar ese programa de gestión de riesgos. Es uno de los programas más completos muy probablemente que vamos a desarrollar y te vamos a invitar a ti a que participes tomando varios de los cursos que dan un complemento muy importante. Ahí te lo voy contando como para que vayas entendiendo un poco. Volviendo a esto, es donde literalmente entendamos que cualquier organización va a analizar y a tener un apetito del riesgo. Luego de esto, pues obviamente entender el core de negocio de la empresa. Entender el core de negocio de la organización se basa literalmente en entender esa cadena de suministros. Y aquí es donde ahora sí empezamos a analizar. Mira que todo lo que te conté se basa inicialmente desde los aspectos estratégicos, ¿cierto? Porque hay que entender la organización. Recuerda, gestionar riesgos no es una matriz de Excel. La gestión de riesgos no es una matriz de Excel, te lo juro. ¿Sí? La gestión de riesgos va más allá de eso y va desde una muy buena planeación, desde una buena estructuración de principios, desde una buena estructuración del propósito de esa gestión de riesgos. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Vámonos un poco a la teoría que hoy quiero compartirte con estas buenas prácticas que te hemos mencionado de alguna u otra manera. ¿Sí? Digamos que nosotros hemos entendido algo y es que piensa que esta es tu organización, esta es tu empresa, quiero que analices que lo que está fuera de esta empresa, esto que está en colorcito como azul, esto que está como en otro azul más oscurito y esta línea punteada son anillos de seguridad. Y piensa que aquí afuera, esto que estoy dibujando así todo feo, es una amenaza. Y empecemos a aterrizar un poco conceptos. Amenaza, el qué o el quién puede hacer que se materialice un riesgo. El quién o el qué. El quién o el qué. ¿Listo? Ladrón puede materializar el riesgo de robo. ¿Me hago entender? El quién o el qué puede hacer que se materialice el riesgo. ¿Listo? Pensemos que esta amenaza quiere hacerle daño a esta organización, pero se da cuenta que esta organización tiene unos anillos de seguridad, es decir, tiene un primer anillo de seguridad. Ese primer anillo de seguridad empieza a estructurarse desde la cultura que la organización tiene. ¿Cuál es esa cultura y cómo se basa y cómo se estructura esa cultura? La cultura del comportamiento de las personas. Aún somos humanos y aún los humanos administramos procesos. Todavía no hay ningún tipo de proceso en donde sea administrado 100% por una máquina o por la inteligencia artificial o por un robot. En todos hay una intervención de la mano del hombre. Entonces, cuando hablamos de estos anillos, nosotros tenemos que entender que lo primero es la cultura, el comportamiento, las buenas prácticas, el pensamiento basado en el riesgo, que hay un tema muy importante, la ética y la transparencia corporativa y, por supuesto, el reconocimiento del talento dentro de las organizaciones. Todos estos elementos suman a que efectivamente una organización tenga un nivel de cultura establecido. Pero ¿y por qué es importante ese tema de la cultura? Sencillo, porque quien tiene claro que la gestión de riesgos en la empresa es importante para que no se vaya a materializar un riesgo, implementa buenos controles de seguridad. Desde cómo comunica la información, desde implementar estrategias en donde siga protocolos, siga procedimientos, desde donde literalmente siga los comportamientos que la gestión de riesgos ha evidenciado frente a los controles de seguridad que nosotros tenemos que estructurar dentro de la empresa. Entonces, la cultura es muy importante y sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Si yo estoy
cuidando una organización, si yo estoy validando una organización, pues literalmente si yo permito que las personas entren sin identificarlas, pues nada, es mi cultura, es la forma. Si yo estoy transmitiendo información que no debe ser, si no sé contestar un correo, si no sé validar cuando me llega un correo que es malicioso o no, es cultura. Y la cultura no se fortalece siempre simplemente por la región de donde vengas, no se fortalece simplemente por el país donde vienes, se fortalece con el entrenamiento y la capacitación. Por eso nosotros, los gestores de riesgos, los líderes de los sistemas de gestión, los líderes de todas estas buenas prácticas, tenemos que saber comunicar todo esto. Porque al final del día, quien gestiona los riesgos son los procesos. Tú simplemente los administras. Tú administras los riesgos para poder implementar programas de seguridad, controles. Entonces, la cultura es muy importante. Cuando una persona no está culturizada, fácilmente esa amenaza, la delincuencia común o cualquier grupo criminal, fácilmente convence a un trabajador de una empresa a que deje la puerta abierta. Fácilmente lo hace cuando no hay cultura. ¿Y qué es lo importante? Yo no te voy a decir que todas estas teorías probablemente hagan que los riesgos no se materialicen porque tú sabes que eso no es verdad. Pero sí te puedo garantizar algo. Y es que sin riesgo se materializa. Y tú tienes que empezar el proceso de investigación para ver qué fue lo que pasó. Vas a tener la tranquilidad de que tú hiciste todo lo necesario y que no dejaste de hacer tu trabajo. Es que si lo hubiera capacitado, es que si le hubiera dicho el control, es que si lo hubiera hecho a tiempo, es que si lo hubiera mencionado, ¿ya para qué? Ya cuando el riesgo se materializa, el riesgo ya se materializó, ya, chao, no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, mira que ese anillo de la cultura es muy, 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 muy importante dentro de los procesos y sobre todo cuando nosotros vamos a llevar equipos de trabajo de alto rendimiento a que implementen todo esto y ayuden a la productividad y ayuden a la mejora continua. ¿Listo? Tenemos un segundo anillo de seguridad que nosotros lo hemos llamado los procedimientos. Dentro de los procedimientos están las políticas, los protocolos, los instructivos, los documentos, la información documentada que da fidelidad ¿a qué? A que todo lo que se hace es lo que está escrito y todo lo que está escrito es lo que se hace. Y que los controles de seguridad no se los inventó el líder de seguridad o el líder OEA o se lo inventó alguien. No, están escritos para la organización. ¡Ey! El protocolo dice que debes presentar tu carnet. El protocolo dice que debes hacer una inspección. El protocolo dice que la calidad del producto debe garantizarse así. El protocolo dice que para vincular un proveedor se hace así. Y ahí es donde empezamos a generar valor. Entenderé para muchas personas, y tú, si no estás en la industria de los programas y sistemas de la seguridad y del mejoramiento, entenderé cuando te han hablado de los sistemas de gestión y que te dicen, un sistema de gestión son solo documentos. Ay, no, es que un sistema de gestión es simplemente papel, el procedimiento, eso es muy fácil y demás. Te invito a que vayas a analizar qué hay tras bambalinas de eso. Te invito a que entiendas la estructura de un estándar internacional y que vayas y valides cuál es el tuétano, cuál es el génesis de todo eso. Y ahí vas a entender si realmente es simplemente un documento. ¿Me entiendes? Entonces, ese segundo anillo de seguridad, ¿por qué va a funcionar? Porque muy probablemente quien implemente los controles de seguridad va a tener una guía que le permita validar que eso no se materialice. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a gestionar algo muy importante dentro de la organización. Bien, finalmente, las instalaciones como último anillo de seguridad. Y obviamente ahí es donde hablamos de los fierros, como lo decimos en algunas regiones de Latinoamérica, donde hablamos del ladrillo, donde hablamos de la infraestructura que tiene la organización, la seguridad lógica, la seguridad física, los controles de acceso, la manera como está distribuida la organización, la señalización, los corredores, los niveles de identificación, un montón de cosas que son muy importantes para poder garantizar que las instalaciones también sean seguras.
Una planta de producción en donde esté muy bien estructurado, digamos que cada una de sus partes, sobre todo implementando un 5S, implementando modelos de Lean Manufacturing, pues literalmente están mitigando riesgos, riesgos relacionados a la no calidad del producto o al producto no conforme o a la no calidad de sus procesos. Y ahí literalmente también lo estamos viendo. Y yo quiero que te lleves hoy un mensaje de que los riesgos, como los conversamos nosotros, no quiero que te cases solo con un área de la organización. Tú tienes que entender que de hecho todas estas teorías no nacen simplemente porque alguien algún día dijo, oh, todo es peligroso, hagamos algo. No, las teorías se van estructurando de alguna u otra manera. ¿Listo? Quiero que hablemos un poco y te tengo un dato muy chévere. ¿Listo? Entre 1950 y 1960, en esa década, en Estados Unidos y en Alemania, sobre todo en esta industria, la industria nuclear y la industria aeroespacial, estaban empezando a crecer muy rápido. Estaban empezando a crecer con un montón de, digamos que de procesos y de tecnologías que iban a ayudar a que estas industrias crecieran. En ese momento, ellos empezaban a analizar que tenían que ser muy sistémicos, es decir, estructurar enfoques sistémicos y enfocar modelos de gestión de riesgos. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera ellos tenían que empezar a adaptar estrategias con múltiples capas de defensa para prevenir accidentes graves. Es decir, que tuvieron que empezar a diseñar cultura, empezar a diseñar protocolos y empezar a estructurar una infraestructura que les permitiera literalmente bajar y disminuir todo este tipo de riesgos que muy probablemente se podían materializar, estableciendo unos programas y unos controles de seguridad bastante efectivos. Bien, cuando nosotros hablamos, y ahorita para complementar eso, y ese dato es muy importante como te lo acabé de dar, es que literalmente desde esa teoría de los anillos de la organización, pues de alguna u otra manera ellos se tienen que complementar con otro tipo de buenas prácticas y procesos, sobre todo porque dentro de la organización nosotros vamos a encontrar que los procesos tienen que volverse resilientes, tienen que obtener estrategias para que su reputación, digamos que no se vaya a ver afectada y por supuesto que se puedan diseñar estrategias de continuidad de negocio, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es importante? Nosotros tenemos que validar efectivamente que los procesos operacionales, los procesos financieros y los procesos de tecnologías de la información van a ser supremamente importantes dentro de estos procesos. Tú te estarás haciendo la siguiente pregunta, pero ¿por qué estamos hablando solo de estos procesos? De hecho, hay varias teorías que mencionan que hay columnas vertebrales dentro de las organizaciones. Número uno, las operaciones, el core de negocio. Número dos, todo lo que tiene que ver con la economía, la contabilidad y las finanzas de la organización. Y número tres, como un elemento muy importante, la tecnología. Aunque la tecnología haga parte de tecnologías o de herramientas duras, las herramientas blandas y demás hacen parte de las personas. Entonces, por eso en esta teoría tú vas a encontrar algunos elementos que de alguna u otra manera te van a llevar a que efectivamente desde el análisis de una gestión de riesgos corporativa y desde esos anillos de seguridad que hoy te queremos proponer, muy probablemente tengamos ejercicios que nos permitan a nosotros hacer una buena gestión de riesgos e implementar controles de seguridad efectivos dentro de la organización. ¿Listo? La gestión de riesgos en la industria, pues por supuesto, ¿a dónde nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar a que dentro de la industria vamos a encontrar una gestión de riesgos desde la calidad, desde los procesos o fábricas o fabricación de productos o fabricación de servicios. ¿Qué tan bueno o malo es el producto? ¿Qué tan bueno o malo es el servicio? Pero tras bambalinas, tras de todo eso, pues en donde se han venido trabajando procesos para gestionar riesgos y controles de seguridad para que el producto tenga unos estándares de calidad muy elevados. La continuidad de negocio, pues uno de los temas que más nos apasiona en Consultor Go. La continuidad de negocio definitivamente nace de una muy buena gestión de riesgos. De hecho, es su corazón, es su núcleo. Para que yo pueda implementar buenas estrategias y buenos planes de continuidad de negocio en una organización, tengo que haber
hecho casi que un doctorado de riesgos en la empresa. Es una metáfora que estoy utilizando, por favor, no lo malinterpretes, pero literalmente haber entendido también mi organización como para que literalmente yo estoy dispuesto a hacerle entender o a entregarle a una organización un modelo de continuidad de negocio para que cuando su operación pare por cualquier riesgo que se materialice, ella pueda continuar en el menor tiempo posible. Si hay un evento disruptivo que de alguna u otra manera tenga la capacidad de autogestionarse lo más rápido posible. Por eso la continuidad de negocio tiene un tema muy importante. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto, muchas metodologías han salido. Para Latinoamérica hemos tenido un crecimiento muy importante con respecto a todo este tipo de elementos. La gestión de riesgos de las personas, de cómo yo gestiono la manera como la persona es más productiva, hace parte de esos modelos de gestión de riesgos en la industria. Por eso es tan importante llevarlas y entenderlas en los procesos. Hoy estamos hablando de temas relacionados al medio ambiente y a la sostenibilidad. Las organizaciones, cuando están implementando modelos de gestión de riesgos para que no impacten, ¿cierto?, en el medio ambiente con sus procesos, pues tienen que establecer también controles de seguridad basados en esa gestión de riesgos dentro de los procesos. La gestión antisoborno, y sobre todo, ¿por qué la quise tocar? Porque de alguna u otra manera todavía son humanos los que actuamos dentro de las organizaciones y muy probablemente tú, desde ese anillo de la seguridad de la cultura, desde ese anillo de seguridad en donde la ética es tan importante, pues obviamente la gestión, de hecho porque hay un estándar, la ISO 37001, que nos habla un montón de cómo nosotros podemos implementar en la industria un sistema de gestión antisoborno. En términos de la seguridad vial que se está poniendo bastante de moda y bastante fuerte en este momento, porque de alguna u otra manera los riesgos que se están impactando en la logística, en el sector del transporte de carga terrestre, en el sector del transporte de pasajeros, en el sector del transporte público, ¿sí? Están generando literalmente cómo las organizaciones están implementando estrategias de gestión de riesgos para implementar programas de seguridad que permitan mitigar ¿qué? La accidentalidad de alguna u otra manera, ¿cierto? Y la gestión de riesgos en la cadena de suministros, en donde por supuesto ahí vamos a tener, digamos, que todo la gestión de riesgos a nivel operacional y cómo esa gestión de riesgos a nivel operacional pues va a tener un impacto bastante importante. Aquí es claro algo, equipo, y es que la gestión de riesgos en la industria literalmente es evidente. Necesitamos gestores de riesgos, pero yo quiero que tú te lleves algo hoy. Esta gestión de riesgos no es una gestión de riesgos en donde literalmente es porque una teoría me la da. Está bien, claro, tienes que estudiarla, tienes que capacitarte, tienes que prepararte, ¿sí? Pero lo más importante es cómo hacemos que dentro de las organizaciones los procesos de alguna u otra manera empiecen a gestionar todos y cada uno de estos riesgos de una manera autónoma. Hay algo muy importante y es que la seguridad no es un destino, es un viaje continuo. De alguna manera, cada anillo de seguridad es una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso con la protección y la prevención. Aquí, de alguna u otra manera, tú, como profesional que estás en esta industria de los programas, de los estándares de la gestión de riesgos, de la seguridad y de la mejora continua, tienes que proponerte potenciar tus conocimientos, potenciar tus habilidades para que podamos hacer que nuestras industrias crezcan cada día y sean autónomas en su gestión de riesgos.